Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Roger Gutiérrez. Gracias por dejarme entrar en tus redes sociales. Nos vamos a ir hasta México. Sí, vamos a hablar con Carla Rivera. Ella es de México, está en México y nos va a ayudar a entender un poco más sobre este fenómeno de la desinformación, las redes sociales y cómo afectan esto en una campaña electoral. Bien, Carla trabaja y colabora en diferentes medios. Está en Univisión, en Milenio TV, está en Mientras Tanto en México, que es otro medio digital. Con ella vamos a estar hablando, ¿sí? Vengan, acompáñenme, que nos está esperando. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Roger, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Gracias por haberme atendido, gracias por recibirme en tu casa. La verdad, muy gentil de tu parte. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está México? Contame un poco. Pues creo que México, al igual que todos los países del mundo, ahorita están atravesando pues un periodo difícil, ¿no? En el contexto de la pandemia por el coronavirus. Eh, Desafortunadamente existen pues muchos contagios, muchas muertes. Yo me encuentro ahorita en la Ciudad de México, que es el estado en donde hay más contagios y más muertes. También el estado más poblado, hay que decirlo, del país. Una de las ciudades más habitadas en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, pues ha estado complicado, pero al parecer, de acuerdo a las cifras oficiales, pues ya ha habido pues una caída en esta curva de contagios. Esperemos que así se mantenga, a pesar de que pues ya va a comenzar el frío por acá. Contanos un poco cómo es en materia de información, contanos en tema de política. Vamos un poco a esto de la desinformación. ¿Cómo están allá en el tema de la desinformación, las fake news? ¿Cómo se maneja el gobierno? Mira, el tema de las fake news creo que ha ido creciendo desafortunadamente en México y en muchos países del mundo, Sí. en paralelo que se van extendiendo las redes sociales, ¿no? Entre más penetración existe del Internet, de las redes sociales, pues a su vez también ha ido creciendo este tema de las noticias falsas o fake news. México no se escapa de eso, ciertamente. Hemos estado, pues, han sucedido episodios muy desafortunados debido a esto de las fake news. Para mencionar algunos, por ejemplo, se han difundido noticias falsas en las que personas han perdido la vida. Por ejemplo, ha habido poblados pequeños en donde se acusa que llegan personas a robar niños, por ejemplo, y entonces se genera un caos sin cero verificación de información, y eso ha Wow. ocasionado que los pobladores de ciertas partes de México ataquen a otras personas, obviamente ocasionando, como lo mencionaba, incluso muertes, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no se debe tomar a la ligera, que se tiene que de alguna manera controlar, regular, propiciar que estos temas no crezcan, porque pues las consecuencias son terribles. ¿En qué gobierno, en el gobierno de Peña o en el gobierno ahora de López Obrador, en cuál de los gobiernos sentiste que las fake news habían más fake news, había mucha más juego entre las fake news? Yo creo que ahora en el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente porque sea él, sino porque conforme han ido pasando los años ha aumentado la penetración de Internet en México, y esto ha generado pues también que se creen más noticias falsas, porque pueden tener un espectro de, pueden llegar a más personas, ¿no? Entonces, para 2002, o sea, el gobierno de Peña Nieto fue de 2012 a 2018, el de AMLO será de 2018 a 2024, entonces estamos hablando de periodos largos. Entonces obviamente sabemos que el Internet y las nuevas tecnologías avanzan muy rápidamente. Entonces para 2012 había una penetración como de unos 40 millones de mexicanos aproximadamente. Para el 2018, que fue cuando ganó
Andrés Manuel López Obrador, la penetración de Internet llegó a unos 79 millones de mexicanos, ¿no? Estamos hablando casi del doble. Entonces, en ese sentido, pues es comprensible que en este momento sea mayor. En el tema electoral, ¿cómo se manejan? El uso de la desinformación y las fake news en una época electoral. ¿Fueron más de usarlas a beneficio, a favor, victimizándose, siendo victimarios? No, creo que, o sea, si comparamos, podríamos decir que las campañas de 2012 no estuvieron como marcadas por las fake news, sino por los Sí. bots, que estamos hablando como de una tecnología distinta, ¿no? Sí, Ahora sí, para sí. 2018 continuaron los bots, pero se sumó el tema de las fake news y la verdad es que durante ese proceso electoral surgieron cientos de páginas, de sitios, de fanpages, de cuentas de Twitter, de todo para generar este contenido. Entonces, yo no diría que los candidatos se victimizaron al ser blanco de estas noticias, sino que simplemente surgían y surgían y surgían, ¿no? México, como lo decía, es un país gigantesco, ¿no? Entonces, imagina también la cantidad de noticias que se generaban en torno a todos los candidatos. Por ejemplo, para el 2018, México tuvo su elección más grande en la historia, ¿no? Se jugaron, obviamente, la presidencia, que fue la que tuvo mayor atención mediática, pero también gubernaturas, también congresos locales, también el Congreso Federal. Entonces fue una cantidad de puestos públicos que estuvieron en juego tremenda. Ahora para el 2021 tendremos unas elecciones intermedias que ahora superarán las de 2018 y nuevamente se convertirán en las más grandes en la historia de México por la cantidad de plazas públicas que se van a disputar. Entonces, creo que el 2018, con justa razón, la elección presidencial se llevó como la mayoría de la atención. Entonces teníamos a Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade, a Jaime Rodríguez el Bronco y a Margarita Zavala. Teníamos 5 candidatos presidenciales. Más tarde, ya en la contienda, durante la competencia o durante la campaña, Margarita Zavala se bajó de la contienda electoral, pero aún así, digamos, eran muchos candidatos, ¿no? Entonces, vimos noticias falsas sobre todos, ninguno se salvaba. Claro, sí había unos más atacados que otros, pero no sé, a veces había unas tan ridículas, podría ser, en las cuales se asociaba, por ejemplo, una que recuerdo es que a la esposa del presidente, ahora presidente Andrés Manuel, su nombre completo es Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, una de las fake news es que ella era descendiente de un general nazi, ¿no? Oh. O sea, para poner en contexto un poquito, o sea, se jugaba mucho con, obviamente, los perfiles de los candidatos, con sus familiares, con sus propuestas, surgían encuestas falsas, un sinfín de cosas, pues, falsas. En México, el uso de las redes sociales es más Twitter, Facebook, WhatsApp. ¿Qué red social está más famosa, por así decirlo? ¿Cuál usan más? Instagram. No, la red social por excelencia en México es Facebook, que creo que en muchos países tiende a llegar a un público como más masificado, ¿no? Creo que podrá Masificarse, sí. llamarse de esa manera, pero pues también está Twitter, está WhatsApp, me parece que en segundo lugar está WhatsApp, también está Twitter, está Instagram, está YouTube. Claro, claro. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en realidad el medio que usan diferentes países, por ejemplo en Brasil, el WhatsApp tiene más fuerza en temas de fake news que el Facebook, por ejemplo. En Argentina hablábamos con algunos especialistas que nos decían que en realidad era una paridad, se usa más el Instagram, pero en México no te preguntaba porque tenía esa duda de cuál medio era más usado y obviamente el medio más usado es el móvil, el medio por el cual se manejan las fake news.
Sí, o sea, en cuanto a más usuarios es Facebook el número uno, pero quizá por la difusión de fake news, probablemente WhatsApp se llevaría el primer lugar. Incluso en México, durante las elecciones de 2018, se hizo un esfuerzo bastante importante y aplaudible aquí en el país que se llamó Verificado MX. No sé si escuchaste de él. Sí, sí, Verificado MX. Es una red de fact-checkers. Te quiero hacer una pregunta antes de despedirnos. Contame un poco, ¿cómo son los debates electorales en México? ¿Es familiar, es costumbre o no suelen hacerse debates electorales? Sí, los debates son comunes, recurriendo nuevamente al ejemplo de las elecciones del 2018. Los candidatos presidenciales, si no me equivoco, se sometieron a 3 debates en los cuales participaron todos los candidatos. Uno tenía como distintas vertientes, ¿no? Diferentes temas que se tocaron en cada Claro. uno. Recuerdo que el último tenía como una dinámica especial porque justamente las preguntas no solamente surgieron de los moderadores que estaban presentes ahí haciendo pues su participación en el debate, sino que a través de redes sociales justamente se les pidió a los usuarios que enviaran sus preguntas y de alguna manera hubo una selección y estas fueron las que se les hicieron a los candidatos. Entonces se involucró por primera vez en un esfuerzo creo que bastante bueno, pues las preguntas de los mexicanos, de los ciudadanos hacia los candidatos. Ah, interesante, interesante metodología. Preguntaba esto porque en algunos países no estaba la costumbre del debate, o hay un debate bastante parcializado, por ejemplo, por ejemplo, en Brasil, en la última campaña electoral, el ahora presidente Bolsonaro nunca asistió a un debate, entonces me daba curiosidad. ¿Cómo son los debates allá? Pues Acá sí pregunto. hay, son varios, dependiendo del cargo público por el que aspires. Normalmente los presidenciales obviamente son los que toman más rondas porque hay más temas que tocar. Hay en cargos más pequeños, a lo mejor nada más sería uno, y esto tiene muchísimos años. De hecho, ahora el presidente de México, López Obrador, ganó en esta elección de 2018, pero también participó en las elecciones presidenciales de 2012 y de 2006. Y si mal no recuerdo, en 2006 él no participó en un debate. Entonces sí, obviamente pueden tomar esa decisión de ir o no ir, pero públicamente lo que mejor Claro, lo que resulta mejor para los candidatos es, claro, asistir y debatir. y Que debate. no necesariamente eso significa que se toquen los temas más importantes o que sus respuestas sean las idóneas, ¿no? Para la ciudadanía. Justamente en 2018, ahora Andrés Manuel es un personaje bastante carismático que conoce muy bien a sus votantes, que conoce perfecto al mexicano. Entonces, pues también jugó mucho como con el tema de las bromas, de los apodos, de Ah, hacer cosas que no esperarías que sucedieran en un debate. Por ejemplo, en una escena estaba él y se acercó a él el candidato presidencial por el partido PAN, que es Partido Acción Nacional, y entonces Andrés Manuel le dijo que no se acercara, que porque le iba a robar su cartera, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones, pero son muy propias de Andrés Manuel, también sucedieron. contanos vos un poco dónde te leemos, te vemos. Bueno, yo ya te presenté, pero ¿en qué horarios? A ver si nuestros televidentes, nuestros telespectadores en redes sociales te encuentran. Contanos un poco de vos. Claro, bueno, mientras tanto en México es un medio digital que fundé hace 7 años, en septiembre del 2013. Entonces ahí tenemos un sitio web que es www.mientrastantoenmexico.mx, donde pueden consultarlo todos los días, en cualquier horario. Tenemos un canal de YouTube que es Mientras tanto en México, y ahí subimos videos todos los días, de lunes a viernes. También si quieren conocer información sobre lo que está sucediendo en México, ahí la pueden checar. Las redes sociales son igual, Mientras tanto en México, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Colaboro en Milenio Televisión los jueves en el noticiero de las 7 de horario Ciudad de México, y colaboro con Univisión. Estos contenidos únicamente aparecen en Estados Unidos, entonces Ah, pues mira. solamente se pueden ver allá. Carla, gracias por haberme regalado unos minutos, gracias por haberme recibido en tu casa. Muy agradecido de mi parte, ¿sí?
Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. Chao, chao. Bye. Bye, bye. Como la escucharon, la Carla Rivera, ella es mexicana, nos estuvo acompañando hoy, esta semana, y nos estuvo ayudando a entender un poco más sobre la desinformación, las fake news y cómo afectó este fenómeno en México. ¿Cómo afecta este fenómeno en México? Nos estuvo contando un poco sobre la situación en las elecciones y cómo esas fake news trataron de influir en las últimas elecciones presidenciales. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Roger Gutiérrez. La semana que viene vamos a estar viajando a otro país, vamos a estar hablando con otro invitado para que nos ayude a entender un poco más sobre este fenómeno. También vamos a estar hablando de otros temas. No te olvides seguirme en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en Instagram. Suscríbete y acompáñanos. La próxima semana vamos a estar trayéndote otro invitado en otro país, en otra ciudad, para que nos ayude a entender un poco más cómo viven ellos con este fenómeno. La desinformación y las fake news, cómo afectan. Gracias por haberme atendido. Chao, chao.